Bueno, tenemos ahora la columna de historia de acá del profesor Pablo Oribe. Hoy de vuelta, ¿qué tenemos de menú, Pablito? Bien, hoy vamos a hablar de Camilo Cienfuegos, el comandante de la ancha sonrisa. Una persona que nació allá por el 6 de febrero de 1932 en el barrio Las Víboras, La Habana, Cuba. Las Víboras está muy cerquita, sé que fue a Cuba, la Plaza de la Revolución, es el barrio que está pegado a la Plaza de la Revolución, que hoy en día justamente está la gigantografía de Che, que dice hasta siempre comandante, y la gigantografía justamente de Camilo Cienfuegos, que dice vas bien Fidel, y ya vamos a contar la anécdota de ese vas bien Fidel. ¿Quién es Camilo Cienfuegos? Bien, Camilo Cienfuegos es un habanero, pobre, y no es dato menor, porque de todos los expedicionarios y los comandantes que llegaron a mucho en la Revolución Cubana, son pocos los que venían y los que eran realmente pobres. La mayoría eran de clase media, como el Che, por ejemplo, como Ramiro Valdés y otros. Y otros eran de la clase alta cubana, como los hermanos Castro, ¿no? Fidel y Raúl, ambos son parte de la oligarquía, digamos, latifundista de Cuba. El padre de los Castro tenía más de 10.000 hectáreas, o sea, de campo, era un gran latifundista. Camilo no, Camilo es hijo de españoles, los padres de Camilo son españoles, republicanos, anarquistas, un dato que no es menor, que habían emigrado a Cuba en busca de un mejor pasar, porque estaban pasando penurias en España. Y Camilo es hijo de españoles, cubano, habanero, pobre. Esto es la primera aproximación a Camilo Cienfuegos. Cuando es joven empieza a trabajar de sastre con su padre, que también es sastre, ¿no? Y el hermano mayor de Camilo, que era comunista, Osmandi, él sí va a la universidad, cosa que Camilo no va a poder hacer. Digamos que la familia de Camilo Cienfuegos opta por mandar a uno de los hijos a la universidad y Camilo no tiene esa suerte y tiene que abandonar. Él quería estudiar arte y escultura y no puede estudiar lo que realmente quería y tiene que dedicarse a ayudar a su padre en la sastrería. El padre era empleado en la sastrería y Camilo trabajaba con su padre en la sastrería. Decía algunas cositas sobre Cuba. La población cubana, la mayoría son descendientes de españoles de distintas zonas de España, ¿no? Desde todas las regiones de España. Y también de africanos, de todas las zonas de África. Muchas veces con tribus distintas, dialectos distintos. Y de esa mezcla, de ese mestizaje, tenemos los cubanos actuales. La mayoría son mestizos, hay muy pocos blancos. Justamente Camilo era blanco, le decían el blanquito, igual que Fidel o Raúl. Pero son excepciones, la mayoría son mestizos en Cuba. Hay negros en la revolución, hay pocos. Está el comandante Almeida, que murió hace un par de años, que también es héroe de la revolución, igual que Camilo, pero son pocos, digamos. Mi población nativa en las islas de Cuba no quedó, porque como dijimos cuando llegó Colón, entre 1500 y 1520 la población de las islas caribeñas pasó de 300.000 indios a 3.000, por todo el accionar que tuvieron justamente los españoles, ¿viste? Después, la historia de Cuba es una historia que es colonia española hasta 1902, que ahí se va a liberar de España. Ya a partir de 1898 empieza la segunda etapa de las guerras de independencia de Cuba. La primera había sido en la década de 1860 con Antonio Maceo y otros, y en 1898 la segunda etapa de la independencia cubana respecto a España. Tenemos el prócer ideológico ahí, el actor ideológico es José Martí, que igualmente va a tener una corta experiencia porque va a durar una batalla sola y va a ser derrotado, y un intelectual que se pone a combatir y dura una batalla, y es derrotado, y hacia 1902 Cuba obtiene la independencia, pero con ayuda de Estados Unidos. Y ahí la injerencia de Estados Unidos va a ser total en la política de la isla, ¿no? Así que en sus comienzos ya empieza Estados Unidos a tener injerencia en Estados Unidos. Le roba digamos, se mete en la guerra de independencia de Cuba respecto a España, y se hace hundir el Maine, que es una embarcación estadounidense, muy parecido a lo que pasa después en cada guerra que interviene Estados Unidos. Es así, tiene un pretexto para hacerlo. Y en 1902 Cuba es independiente, pero es ocupada militarmente por Estados Unidos. Justamente el trago Cuba Libre lo inventan marinos norteamericanos, que empiezan a mezclar cosas en La Habana, brindando por la independencia de Cuba respecto a España, y mezclan ron con coca y dicen, ¿cómo le llamamos a esto? Y uno dice, bueno, Cuba Libre. Y ahí surge el trago Cuba Libre. Y en 1902 Cuba tiene constitución, pero tiene una enmienda, o sea, un agregado de la constitución que se llama enmienda Platt, por la cual se dice que Estados Unidos, Platt es el senador que hace la enmienda, dice que Estados Unidos puede intervenir en Cuba las veces que quiera para asegurar el orden.
O sea, es casi que un protectorado. Digamos que Estados Unidos, que Cuba pobre estaba muy cerca, como dicen respecto a México, ¿no? Pobrecita Cuba o México, tan cerca tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y bueno, esto es un poco de eso, ¿viste? Y después todo el siglo XX, hasta 1959, que triunfa la Revolución Cubana, Cuba está ocupada militarmente por Estados Unidos o gobernada por dictadores títeres del mismo, como es el general Machado o el general Fulgencio Batista, que es a quien es derrocado en el 59. Camilo dijimos que nacía en el 32, en 1932 en La Habana. Es habanero. Datos más sobre Camilo. Dijimos que trabajaba de sastre con su padre. Hacia 1952, que es cuando da el tercer golpe militar a Batista y se va a quedar hasta el 59, Camilo ya empieza a participar políticamente. Empieza a, por ejemplo, a apoyar a los universitarios, liderados por José Echeverría, que luchan en contra de la dictadura de Batista y pidiendo más derechos. Por ejemplo, Camilo participa en movimientos donde piden la boleto estudiantil, más barato, que no tenía. Entonces se cree que en esa etapa empezó a conocer a Fidel. No. ¿Todavía no? No. Digamos, la situación cubana es alarmante en este momento. 25% de desempleo, porque la caña de azúcar le da trabajo zafral. Entonces, el promedio de desempleo en Cuba era 25%. Es brutal. Y en las zonas rurales peor aún. Analfabetismo, más del 70% de la población cubana era analfabeta. Y en las áreas rurales era más dramático aún. La mayoría de las personas nunca habían visto un médico en su vida. Es una situación dramática la que atravesaba Cuba en este momento. Era más parecido a una aldea que a un pueblo, a una ciudad. Sí. Los gobernantes se llenaban los bolsillos, como Fulgencio Batista, y no hacían nada para mejorar un poco la situación de los cubanos. Es alarmante, ¿viste? Entonces, Camilo a este momento no conoce a Fidel Castro. Camilo es muy joven. Muere a los 27 años Camilo, y ya era héroe a los 27. También son muy jóvenes Fidel, que en el 59 cuando triunfa tiene 33 años. El Che, que tiene 31 en el 59. Raúl, que tiene la edad de... Raúl Castro tiene la edad de Camilo. Lo mismo Almeida, que era un poquito mayor Almeida, pero no pasaba de los 35 años. Ramiro Valdés también. Ninguno de los revolucionarios cubanos en este momento pasan de los 30 años. Fidel, cuando hace el asalto al cuartel Moncada, que es un asalto fallido, en 1953 contra Batista, tiene 25 años, 26 años. Es un abogado de 26 años y ya es la referencia de opositor al régimen de Fulgencio Batista. El asalto contra Moncada es en el 53, el mismo año que Camilo empieza a hacer alguna aparición política, pero menor, digamos. Él en el 52 simplemente lo que hace es participar en el movimiento estudiantil, que él no era estudiante, pero igualmente lo apoyaba, digamos, y poca cosa más. Hacia el 53, Camilo Cienfuegos se va a Estados Unidos en busca de un porvenir económico mejor. Se va con una visa turística de 29 días a trabajar a Estados Unidos para poder ayudar a su familia. Sí. En Estados Unidos está en Nueva York, está en Los Ángeles, y trabaja de lo que consigue. Va a colaborar con un diario cubano también, de emigrados, va a escribir algún artículo. Camilo no era un intelectual del nivel del Che, por ejemplo, o del mismo Fidel, pero era un tipo leído. Prefería más que las lecturas políticas las lecturas de poesía. Entonces a él le gustaba más la poesía que las lecturas ideológicas o de política, que eran las que se devoraban. Fidel principalmente. El Che era más completo. El Che, además de leer política y marxismo, leía mucha poesía. El Che la verdad que tenía una cultura general brutal y demencial. Era un lector formidable de Guevara. Camilo leía mucho, pero leía poesía, ¿viste? Y él se va a trabajar de inmigrante a Estados Unidos, con una visa por 29 días. Se va a conocer una puertorriqueña y va a iniciar una relación. Una puertorriqueña mayor que ella, que tenía algo que era ciudadana estadounidense. Era enfermera y tenía un hijo. Y Camilo va a ser apresado en California, atrapado como ilegal, porque ya se le vence la visa, se queda unos cuantos meses y lo agarra la policía y la inmigración y lo repatria nuevamente a Cuba. Lo pone y lo rajan para Cuba. Llega a Cuba, vuelve a Cuba en 1955, mismo momento que Fidel Castro es amnistiado por Batista después del asalto de Moncada.
es duramente torturados, todos los que la mayoría asesinados, muchos torturados salvajemente, los que participaron del asalto. Fidel logra huir y después cae prisionero, y ahí es que Fidel en su juicio empieza de ser acusado a ser acusador del régimen de Batista. Y le dice: ustedes han matado durante semanas, denunciando la tortura. Y ahí es donde hace su defensa, que se conoce, que se fue publicada y se conoce luego como la historia me absolverá, dice Fidel Castro. Y ahí ya es un abogado de 26 años que es el líder de la oposición al régimen de Batista. Y se genera tantas simpatías internacionales el juicio contra Fidel Castro que Batista no tiene más que amnistiarlos. Entonces le da amnistía a los de Moncada, y Fidel, con Raúl, que había participado en el corte de Moncada, en este no participó ni Camilo, ni Ramiro Valdés, ni Almeida, ni el Che, ¿no? No estaban en el asalto de Moncada, se van hacia México. Cuando Camilo volvía exiliado de Estados Unidos, deportado de Estados Unidos, Fidel iba hacia México para empezar a hacer su expedición para invadir Cuba después, ¿no? Camilo vuelve a Cuba, enseguida vuelve su novia, la puertorriqueña, y se casa Camilo con ella. Entonces empieza a negociar los trámites para la residencia en Estados Unidos. La idea de Camilo en este momento es poder volver a Estados Unidos para tener un mejor pasar, un nivel mejor de vida. Por eso se casa con la puertorriqueña, que era ciudadana estadounidense. Entonces él, por medio del casamiento, podía acceder a la misma. Pero en este momento Camilo también vuelve a participar de manifestaciones estudiantiles que organiza Echeverría nuevamente contra el régimen de Batista. Es herido en una manifestación, le meten un balazo y es fichado por el régimen de Batista. O sea, no solamente herido, sino puesto prisionero, y le hacen la ficha. Por lo cual su situación en Cuba se complica. Además, Camilo había participado del entierro de Chivás, que era un político ortodoxo, opositor a Batista, que denunciaba los crímenes de Batista siempre, y de todos los corruptos, de los políticos corruptos de Cuba. Hasta el momento que tenía una emisión de radio, Chivás, en el cual se dedicaba a denunciar al régimen cubano. Hasta que en un momento le dan una información, le dicen que denuncia a un ministro corrupto, y le dicen que tiene las pruebas, él da la información del aire, y después sucede que le han vendido información falsa, podrida, digamos, y no puede, y tiene que decir que eso no era así como él lo había anunciado, y no lo puede soportar, haber perdido el prestigio que tenía. Él decía que la gente lo seguía porque la confianza que le tenía. Y entonces él se deprime tanto que se pega un tiro al aire. Chivás. Y Eduardo Chivás. Y justamente, se pega un tiro al aire y muere semanas después porque agoniza. Y el entierro es multitudinario. Y Camilo va, y el que iba a ese entierro era opositor al régimen de Batista. Y Chivás es una de las figuras claves del pensamiento de la Revolución Cubana junto a Martí. Es los héroes entre comillas, de Camilo y también de Fidel Castro, antes que Marx o Lenin. Son Chivás y Martí. Chivás por el compromiso, por la convicción, por la coherencia, digámoslo así. Y Martí por todo el pensamiento político. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Camilo? Hacia 1955 se va hacia Estados Unidos. Nuevamente, como si su situación en Cuba estaba complicada porque había sido fichado por las autoridades de Fulgencio Batista, se tiene que ir. Además, Camilo tiene un perro que le pone Fulgencio al perro, como para justamente como burla al dictador Batista. Es más, cuando tiene problemas con un policía porque le dice Fulgencio el perro delante de un policía, entonces ya se entra a complicar las cosas, hasta las cosas más tontas, pero su situación es endeble en la isla. Entonces él se va rumbo a México. Rumbo a Estados Unidos. En Estados Unidos él convive un poco con su novia mujer ahora, y que logró los papeles, pero Red se va a pelear y abandona a la mujer. Y abandona a la mujer porque ya tenía la convicción de unirse a Fidel Castro en México. Claro, unirse a Fidel Castro no es tan fácil en México. Había un amigo de Camilo que había participado del Moncada, que es el que hace contacto con Fidel, y con el movimiento 26 de julio, como se le llama, aquellos que habían participado en el Moncada. La oposición era el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro. Y Camilo toma contacto con este miembro del movimiento 26 de julio, se lo presentan a Fidel, y él se va a Estados Unidos, se va a pelear con su mujer a México.